El 95% de los abogados cree que en España hay mucha corrupción en la vida pública. La sensación del colectivo de que existe este problema se sitúa en los niveles registrados en Rumanía. Bueno, ¿qué tienes que decir, Adrián? Pues que los abogados piensan lo mismo. Tendremos los abogados la misma visión disparatada que el resto de la sociedad civil. Será una visión que no se corresponde con la realidad. Me llama la atención que hay un 5% de abogados que les parece que no hay mucha corrupción. Sí, a lo mejor son los abogados del Estado. A lo mejor son los abogados del Estado, sí. Esta entrevista es bastante curiosa porque ya es llamativo que, en contra de lo que dice el ministro, el 95% de los abogados, una inmensa mayoría, cree que hay mucha corrupción en la vida pública. Esto es además una encuesta que quiero decir que no es de andar por casa. Estamos hablando del sexto barómetro interno de la abogacía, que lo ha realizado la empresa de sondeos Metroscopia. Es decir, no es... Presentaron además estos resultados nada menos que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, don Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toaria. Pero es que además ofrece otros datos. Si concretamos y empezamos a ver un poco cada uno de los aspectos que contemplaba esta encuesta. No solo es que el 95% vea mucha corrupción en la vía pública, sino que el 91% de los encuestados considera que los partidos políticos tienden a proteger a los implicados en casos de corrupción en lugar de denunciarlos y de expulsarlos. Eso es disparatado. Esto debe estar muy mal. Y no solo eso, el 86% opina que la justicia está en una auténtica situación de crisis grave y profunda. Y un masivo 91% cree que los gobiernos, independientemente de su signo político, intentan controlar la justicia antes que emprender mejoras para su modernización y eficiencia. Nada menos que el 91% de los abogados. Y tiene parte de culpa también el mundo de la justicia. Ayer estuve en los juzgados de Collado Villalba y tienen una política los funcionarios del juzgado que, graciosa, cada vez dejan puestos vacíos con un cartel que dice: este puesto estaba ocupado por un funcionario, ahora hay un parado más. Incluso dejan expedientes sobre la mesa del amigo invisible, del supuesto funcionario invisible. Lo dejan sobre la mesa y dicen: este expediente se podría haber tramitado si no llega a ser porque el gobierno ha suprimido este puesto. Lo que quiero decir es que la justicia no tiene que ser pedigüeña. Si es un poder independiente, tiene que tener su propio presupuesto y no tiene que pedir, porque quien es independiente no pide, no reclama migajas, es responsable y es independiente. Y la justicia no es nunca así, porque no es de recibo, primero, que el resto de funcionarios no se responsabilice de los expedientes que caen sobre el funcionario supuestamente expulsado o dado de baja, cuyo puesto ha sido amortizado, cuyo puesto ha sido amortizado. No es de recibo que usen esos trucos tan infantiles, esas quejas tan de niño pequeño, para no hacer lo que a ellos les corresponde. No les importa no ser independientes, les importa que no haya dinero para su administración o para que puedan salir a su hora, que es importante. Yo no digo que la justicia tenga que estar mal dotada, pero por encima de eso tendrían que tener el orgullo de reclamar la independencia, no el dinero. Es así, y estás hablando de los funcionarios de tramitación. Se puede llegar hasta entender, ¿no? Pero lo que no es disculpable es en la judicatura. Yo quiero recordar, al hilo también de lo que dices tú, cuando la primera huelga de jueces que ha habido en este país bajo el ministro Caamaño, ¿cómo se saldó aquella huelga? Mucho las asociaciones judiciales, que en realidad son parasindicatos, porque como no pueden tener sindicatos, pues hacen unas asociaciones judiciales que realizan la misma labor, esencialmente. Es más, ellos aspiran a convertirse en órganos también estatales, ¿no? Y tener incluso su propia subvención. Aquel problema, en principio, las reivindicaciones de los jueces eran más independencia, el sistema de progresar en el escalafón, es decir, evitar el control del Consejo General Poder Judicial, eligiéndose de otra manera, exigían tener más presencia en ese Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cómo acabó Caamaño, que al fin y al cabo es una persona inteligente? ¿Cómo acabó con ellos? Con más dinero y más vacaciones. Así se desarticuló la huelga de jueces en España. Y en definitiva es muy importante lo que ha dicho Adrián, dado que la independencia de la justicia sin una independencia material es absolutamente imposible. El órgano de gobierno de justicia, el Consejo de Justicia, debe aprobar y administrar su propio presupuesto. Sin esa independencia económica, hablar de una independencia funcional es absolutamente imposible, como también ocurre en el orden penal, y no me cansaré de repetirlo, con la policía judicial. Se necesita una policía judicial auténtica, solo a disposición
elección de los jueces y magistrados, que dependa también económicamente de ese Consejo de Justicia, de ese órgano de gobierno de los jueces, porque si esa policía judicial son simplemente unidades orgánicas del Ministerio de Interior, de la Policía General, adscritas a juzgados y tribunales, ¿a quién van a obedecer? ¿Las órdenes que le dé el juez de instrucción o a quien les paga, controla sus destinos y controla su presupuesto, que es el Ministerio del Interior? Entonces, esa policía judicial dependiente del Ministerio del Interior, por mucho que formalmente se encuentre adscrita a un juzgado o tribunal, no van a investigar debidamente los delitos que cometa la clase política y sobre todo la clase gobernante. Resultaría absolutamente incompatible e impensable. Lo suyo, lo normal, es que la policía judicial dependa del órgano de gobierno de los jueces, pero también en presupuestos, en destino y organización, de manera separada de una policía que sea de prevención o de represión del delito directamente. Para la investigación judicial debe existir esa policía aparte, separada y dependiente de la justicia. Justicia que naturalmente también, y por la misma razón que ha dicho Adrián, tiene que tener un presupuesto propio y autónomo, aprobado por la propia justicia. Para la aprobación de ese presupuesto de justicia y naturalmente que haya una limitación o un control de ese presupuesto, porque naturalmente la independencia económica de la justicia no debe implicar que tengan manga ancha para pedir. Claro. ¿Eso cómo se controlaría? Pues hay diversos medios para hacerlo, o bien estableciendo un mínimo del porcentaje del presupuesto general del Estado, es una de las soluciones posibles que se ha propugnado, y otras ha sido naturalmente también someter la aprobación de ese presupuesto elaborado por el Consejo de Justicia a un tribunal de cuentas, se podía llamar, o comisión formada por tantos miembros del Legislativo, una comisión delegada del Legislativo y del Ejecutivo, los cuales deberían aprobar ese presupuesto que le viniera por parte del Consejo de Justicia. Si resulta denegado, se devolvería para reelaborarlo y que volverán a presentar nuevamente ese presupuesto a esa comisión mixta formada también por tantos miembros del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Y de esa manera se garantizaría esa independencia económica sin la cual la funcional de la justicia es simple papel mojado, no sirve absolutamente para nada. Eso en una democracia donde, por supuesto, esté separado el gobierno naturalmente del Poder Legislativo, porque qué ridículo sería que en España pasase eso, que no es así, que el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Justicia, que dice Pedro en el caso de que hubiese una república constitucional, el Consejo General del Poder Judicial remitiese a Rajoy. Que los pone allí sentados. Que los pone allí sentados. Sí, eso es.